Las Vegas, 29 de enero de 1994. El mito, el invicto, Julio César Chávez, está de rodillas sobre la lona por primera vez en su carrera. 90 victorias se desvanecen en el silencio atónito de la multitud. Decían que a Julio lo protegía la Virgen de Guadalupe, que el mismo Dios guiaba sus puños. Pero esa noche, Dios no estaba en su esquina. O quizás, Julio ya le rezaba a otro patrón. ¿Qué puede derribar a un hombre que parecía un dios? ¿Fue el guante de Frankie Randall, o fue el peso aplastante de sus propios pecados? Para encontrar la respuesta, debemos desandar el camino de la gloria y la perdición. Para comprender la caída de un rey, primero hay que caminar por el fango donde se forjó su corona. Antes de la noche en Las Vegas, antes de los 90 combates invicto, antes de que su nombre fuera una leyenda susurrada con reverencia, existió un niño. Un niño llamado Julio que no conocía el sabor de la victoria, solo el amargo sabor del hambre. Imaginen Culiacán, Sinaloa, no el de los titulares, sino el del polvo y el sol que castiga. Allí, en un vagón de ferrocarril abandonado, un ataúd de metal oxidado bajo el calor implacable, vivía una familia de 11. 11 hermanos y sus padres, apilados en un espacio donde los sueños morían por falta de aire. Randall no venía a pelear contra un hombre, venía a cobrar una deuda que no era suya, enviado por el verdadero acreedor que observaba desde las sombras del alma de Chávez. Round tras round la verdad se abría paso a puñetazos. Los ganchos al cuerpo que antes partían costillas, ahora llegaban tarde, telegrafiados. La cintura que esquivaba fantasmas, ahora era un blanco fijo. El César lucía lento, predecible, humano, y entonces, en el round 11, ocurrió lo imposible, el sacrilegio. Un derechazo de Randall, certero y sin adornos, encontró la mandíbula del ídolo. Y el dios de barro se derrumbó. Por primera vez en 90 combates, la lona besaba la espalda del gran campeón mexicano. Y en ese instante, el estruendo de Las Vegas se convirtió en un silencio sepulcral. Un silencio que no era de sorpresa, sino de confirmación. En el fondo todos lo sentían. El pacto se estaba rompiendo. Julio se levantó, más por instinto que por conciencia, pero el daño estaba hecho. La armadura mística se había roto. La decisión de los jueces a favor de Randall fue solo una formalidad. La derrota ya estaba escrita en el rostro hinchado y confundido de Julio. Pero el orgullo es el último bastión de un rey caído. En la entrevista posterior, no hubo autocrítica. El hambre no era una visita, era un miembro más de la familia. Un fantasma que se sentaba a la mesa vacía y se acostaba en los petates duros. La pobreza no era una condición, era una condena. Y en el centro de ese universo de carencias estaba ella, doña Isabel. La matriarca, la santa silenciosa cuyos suspiros eran la banda sonora de la miseria. Julio, siendo apenas un niño, la miraba a los ojos y veía el peso del mundo. Veía sus manos, agrietadas y cansadas de lavar ropa ajena para conseguir unas cuantas monedas. Fue ahí, entre el llanto ahogado de sus hermanos, y el olor a desesperanza, que nació el juramento. Una promesa susurrada con la voz rota pero con el alma de acero. Te juro, madrecita, que un día te compraré una casa, y nunca más volverás a lavar ropa ajena. Esa promesa fue el combustible. El boxeo no fue una elección, fue la única puerta de salida que encontró abierta. El gimnasio no era un lugar de deporte, era un santuario, donde el dolor se podía convertir en pan. Las vendas en sus manos no eran protección, eran la armadura contra el destino. Cada golpe que lanzaba en esos gimnasios malolientes de Tijuana no era por puntos, era para borrar la imagen del vagón. Hubo rabia, hubo negación, culpó al referee por descontarle puntos, culpó a los guantes, culpó al destino. Culpó a todos, menos al reflejo del hombre que lo miraba desde el espejo del vestidor. No era la derrota en el récord lo que le dolía, era la herida expuesta. La grieta en su alma, visible por primera vez para millones. La invencibilidad no era un número, era su identidad. Y esa noche, se la arrancaron a pedazos, dejándolo desnudo, vulnerable y terriblemente humano. Aquella derrota no fue el final del camino, fue el inicio del verdadero descenso al infierno. La primera herida de un hombre que, a partir de ese momento, comenzaría a sangrar sin parar. Si crees que esta noche fue trágica, no te atrevas a apartar la mirada, porque el diablo apenas comenzaba a cobrar su deuda. Acompáñanos a ser testigos de la espiral autodestructiva que siguió a esta caída.
Suscríbete y activa las notificaciones, porque la historia de cómo un ídolo se convierte en una caricatura trágica de sí mismo, está a punto de comenzar. La negación es el primer sorbo del veneno. Para Julio, la derrota contra Randall no fue una lección, fue una afrenta. No era su culpa, era una traición del destino, del árbitro, del mundo de Dios. Y cuando un hombre se siente abandonado por Dios, busca consuelo en los brazos del diablo. Cada gancho al hígado llevaba la furia de una infancia robada. Él no peleaba por cinturones de oro, peleaba por un plato de frijoles, por la dignidad que la pobreza intenta arrebatar. Fue la pobreza la que le enseñó a ser un depredador, la que afiló sus puños hasta convertirlos en las llaves de un reino que aún no sabía que iba a conquistar. Ese impulso de luchar por alguien más, de soportar cualquier castigo por amor a los tuyos, es una fuerza que todos conocemos. Dime en los comentarios, ¿quién fue la persona que te dio la fuerza para lanzar tu primer golpe contra la adversidad? El juramento hecho a su madre en la penumbra de un vagón de tren, no era una plegaria, era una sentencia. Una sentencia para cada hombre que se atreviera a interponerse entre él y la redención. Las arenas de Tijuana fueron su primer purgatorio, lienzos manchados de sudor, cerveza barata y sangre ajena donde un joven de Culiacán comenzó a pintar su leyenda a golpes. No había glamour en esas primeras peleas, solo la cruda necesidad. El público no iba a ver a una futura estrella, iba a ver a una fuerza de la naturaleza, un animal hambriento que subía al ring no para ganar puntos, sino para arrancar un pedazo de vida de sus oponentes. El pacto, sellado en noches de gloria y excesos, ahora exigía su pago, y el diablo no acepta excusas. La caída en la lona fue solo el prólogo. Lo que vino después no fue una pelea. Fue un desmantelamiento del alma, una demolición pública, del más grande ídolo que México había parido. El gimnasio, antes su santuario, se convirtió en un eco de lo que fue. Las sesiones de sparring se volvieron esporádicas, reemplazadas por maratones de alcohol y cocaína que duraban hasta el amanecer. La comitiva de parásitos que lo rodeaba no lo detenía, al contrario, le celebraban cada línea, cada botella, porque un campeón débil es un campeón fácil de controlar. Su esposa, Amalia, luchaba una guerra perdida contra los demonios que habían poseído a su marido. Sus súplicas se ahogaban en promesas vacías que se rompían con la primera llamada de la noche. El verdadero castigo no ocurría bajo las luces del MGM Grand, sino en el silencio de su hogar, en la mirada confundida de sus hijos que veían cómo la figura de su padre, el héroe invencible, se desvanecía en un fantasma errático y ausente. Y entonces, llegó Oscar de la Hoya, el Golden Boy, el futuro, todo lo que Chávez ya no era. El mexicoamericano de sonrisa perfecta, disciplina de hierro y un hambre limpia, sin la corrupción del vicio. Su estilo era una ofensa para los puristas del boxeo. No bailaba, cazaba. No retrocedía, demolía. Daba 2 golpes para recibir uno, confiado en que su mandíbula era de granito, y su voluntad de acero. Se plantaba frente a sus rivales, con su icónica cinta roja en la frente, no como un adorno, sino como una declaración de guerra, y comenzaba el metódico trabajo de desmantelamiento. El gancho al hígado se convirtió en su firma, un golpe sordo y cruel, que no solo robaba el aire, sino el alma. Los comentaristas no sabían cómo describirlo. Era un predador que asfixiaba a sus presas contra las cuerdas, un obrero de la destrucción que picaba piedra en las costillas del contrario, hasta que el edificio entero se venía abajo. Victoria tras victoria, el murmullo se convirtió en un rugido. El muchacho del vagón estaba construyendo un imperio sobre los cuerpos caídos de sus adversarios. Y pronto, el mundo tuvo que mirar. El nombre era Mario Azabache Martínez. El escenario, el Grand Olympic Auditorium de Los Ángeles. El premio, el cinturón de campeón mundial superpluma del CMB. Para Julio, no era un cinturón. Era la llave de la casa de su madre. Era la prueba tangible de que su sufrimiento había tenido un propósito. Aquella noche, cada round fue un eco de su pasado. La primera pelea, en 1996, no fue un combate, fue un sacrificio ritual. Desde el primer round, una ceja de Chávez se abrió como una boca sangrienta. La sangre no paraba. No era una herida de batalla, era un estigma, la marca visible del pacto que se estaba cobrando con intereses. El rojo carmesí manchando el cinturón rojo que alguna vez fue símbolo de su poder, ahora era el testimonio de su decadencia.
El médico detuvo la pelea. No hubo un knockout fulminante. No hubo un conteo de 10. Hubo algo peor, la piedad. El mundo vio a Julio César Chávez, el guerrero que prefería morir en la raya, ser salvado de sí mismo, humillado no por los puños de su rival, sino por su propio cuerpo deshecho. La espiral se aceleró. Perdió el dinero a manos llenas, en fiestas, en falsos amigos, en inversiones desastrosas. Su nombre, antes sinónimo de orgullo nacional, ahora se susurraba en las calles con una mezcla de lástima y vergüenza. El ídolo del pueblo se había convertido en una caricatura trágica. La revancha contra De la Hoya 2 años después fue aún más dolorosa. Ya no había excusas. El mundo vio a un Chávez más lento, más viejo, un león sin dientes tratando de cazar a una pantera en su plenitud. Un golpe por cada noche de hambre. Un JAB por cada lágrima de su madre. El azabache era un campeón valiente, pero no peleaba contra un hombre, peleaba contra el hambre acumulada de toda una vida. En el 8º asalto, la sentencia se cumplió. Una tormenta de golpes dejó a Martínez indefenso, y el referee detuvo la masacre. No fue un simple knockout, fue un exorcismo. El fantasma del vagón de tren fue desterrado a la lona junto con el cuerpo de su rival. México no había encontrado un campeón. Había encontrado un espejo. En sus puños veían la rabia contenida de un pueblo acostumbrado a luchar. En su mirada, la determinación de quien no tiene nada que perder. El joven con el fuego del hambre en los ojos era ahora el estandarte de la nación, el César del boxeo. Había escalado el Olimpo a pura fuerza de voluntad, conquistando la cima que había soñado desde el infierno de su niñez. Pero en la cima del mundo, el aire es diferente. Es más frío. Más solitario. Y un nuevo enemigo, mucho más silencioso y letal que cualquier boxeador, comenzaba a estudiar su sombra. El peso de una corona puede aplastar el alma de un rey. Para ser testigo de cómo la gloria misma se convierte en la más dulce de las trampas, suscríbete y acompáñanos. Fue dominado, superado, y finalmente, se retiró en su esquina. El final no fue un estallido, fue un suspiro de resignación. La antorcha no fue pasada, fue arrancada de sus manos frías. Las derrotas se acumularon contra peleadores que, en su apogeo, no le habrían durado ni 3 asaltos. Cada derrota era un clavo más en el ataúd de su leyenda. El campeón que llenó el Estadio Azteca con más de 130.000 almas, ahora peleaba en arenas semivacías, persiguiendo el fantasma de la gloria, pero encontrando solo el reflejo de un hombre que había perdido todo. Su rostro, antes tallado en piedra, ahora era un mapa de dolor y arrepentimiento. Sus ojos, que una vez quemaron con el fuego de la victoria, ahora estaban vacíos, perdidos en el laberinto de la adicción. El diablo había cobrado su deuda. Le quitó la invencibilidad, la fortuna, el respeto, y lo dejó solo, en la oscuridad, con la única compañía de sus propios demonios. Había tocado fondo, un abismo tan profundo que parecía no tener salida. Cuando un ídolo se rompe en 1000 pedazos frente al mundo, ¿a quién le pertenece realmente el dolor? ¿Al hombre que lo sufre, o al pueblo que pierde una parte de su alma con él? Si alguna vez sentiste el peso de ver caer a un héroe, deja un like como señal de que entiendes que hasta los dioses de barro pueden sangrar. La verdadera batalla de Julio César Chávez apenas estaba por comenzar. El cinturón de campeón no fue una meta, fue una llave. La llave que abrió las puertas no de la riqueza, sino del Olimpo. México ya no veía en él a un muchacho que escapó de un vagón de tren, veía la encarnación de su propio espíritu indomable. Y fue entonces, en la cima, cuando Julio César Chávez dejó de ser un hombre para convertirse en un mito viviente, en el rey indiscutible del mundo. La noche del 17 de marzo de 1990, esa leyenda fue sellada con sangre y fuego. En Las Vegas se enfrentaba a Meldrick Taylor, un fantasma dorado de Filadelfia, un boxeador tan rápido que parecía moverse entre los latidos del corazón. Durante 11 rounds, Taylor fue una sinfonía de velocidad y precisión. Pintaba el rostro de Chávez con golpes que llegaban desde ángulos imposibles. El campeón mexicano, con la ceja partida y el pómulo hinchado, parecía un toro bravo, sangrante y furioso, persiguiendo a un matador inalcanzable. El mundo veía la caída del César. Los jueces tenían sus tarjetas listas para coronar a un nuevo rey. Pero Julio no perseguía a un hombre, perseguía a una sombra. Y sabía que hasta las sombras deben desaparecer cuando se apaga la luz.
El ídolo estaba muerto. El hombre que había llenado el estadio azteca con el rugido de 132.000 almas, ahora se encontraba solo en el silencio de su propia ruina. Ya no era Julio César Chávez el gran campeón mexicano. Era una advertencia, un espectro que deambulaba por los escombros de su propia leyenda, buscando en el fondo de una botella, o en el filo de una tarjeta de crédito, el eco de una gloria que ya no le pertenecía. El diablo no solo le había cobrado la deuda, se había quedado con la casa, con el alma y con los recuerdos. Cada mañana, el espejo le devolvía la mirada de un extraño, un hombre con los ojos hundidos, la piel castigada y el espíritu fracturado. Había perdido la cuenta de las derrotas, no solo en el ring sino en la vida. Derrotas contra rivales sin nombre, derrotas contra su propia voluntad, derrotas contra cada amanecer, que prometía un nuevo infierno. Pero el pacto con el diablo tiene una cláusula no escrita. El dolor no es solo para quien firma, sino para quienes llevan su sangre. Fue en el rostro de su madre, doña Isabel, la santa por la que había jurado conquistar el mundo, donde Julio vio el reflejo más cruel de su propia destrucción. Con menos de 15 segundos en el reloj del último round, cuando cualquier otro mortal habría aceptado el destino, Chávez desató el infierno. Un solo derechazo, un martillazo del destino, encontró la mandíbula de Taylor y lo envió a la lona. El referee, Richard Steele, miró a los ojos vacíos del americano y detuvo la pelea. Faltaban 2 segundos. 2 segundos entre la derrota y la eternidad. No fue una victoria, fue una intervención divina. La prueba irrefutable de que Chávez no peleaba solo. La Virgen de Guadalupe, bordada en su cinturón rojo, no era un adorno, era su escudo. Si la pelea con Taylor fue un milagro, lo del Estadio Azteca fue su apoteosis. 20 de febrero de 1993, 132.000 almas, un récord que jamás será roto, se congregaron en el Coloso de Santa Úrsula. No iban a ver una pelea, iban a una ceremonia. Un acto de fe colectiva. Su rival, Greg Haugan, había cometido el pecado mortal de insultar el honor de México, diciendo que las 82 victorias de Julio eran contra taxistas de Tijuana. Chávez no subió al ring a defender un título, subió a defender a su patria. El rugido de la multitud cuando sonó el himno nacional fue tan poderoso que pareció sacudir los cimientos de la Ciudad de México. Fue en la mirada rota de sus hijos, que veían a un rey convertido en mendigo, donde sintió una vergüenza más profunda que cualquier lona. Su familia, el ancla que él mismo había soltado en la tormenta, decidió hacer una última intentona por rescatarlo del naufragio. No lo enfrentaron con golpes, sino con un amor brutalmente honesto. Le mostraron el abismo al que los estaba arrastrando. Y así, Julio César Chávez, el hombre que nunca dio un paso atrás contra los pugilistas más feroces del planeta, tuvo que aceptar la pelea más aterradora de todas. La que no se libra bajo las luces brillantes de Las Vegas, sino en la soledad de una clínica de rehabilitación. El nuevo ring no tenía cuerdas ni lonas manchadas de sangre. Era una habitación blanca, silenciosa, aséptica. El oponente no tenía guantes ni un cinturón que defender. El oponente era él mismo. Era el demonio que le hablaba desde adentro, con su propia voz, recordándole el sabor del poder, la euforia de la cocaína, el falso consuelo del alcohol. Esta fue su verdadera pelea a 12 asaltos, y cada día era un nuevo round. Las noches eran un infierno de sudor frío y temblores incontrolables. El cuerpo, acostumbrado al veneno, gritaba por él, suplicaba por el golpe que lo noqueara y lo llevara de vuelta a la oscuridad familiar. La pelea fue una ejecución. Un castigo brutal y metódico que terminó en 5 rounds. Aquella noche, bajo el cielo estrellado del Azteca, Julio César Chávez no era un atleta. Era la bandera, el himno y el corazón de un pueblo entero. Era el rey del mundo. En Culiacán, su palabra era ley. En Los Pinos, los presidentes buscaban su fotografía. Su generosidad era tan legendaria como su gancho al hígado, regalando casas, dinero y esperanza a quien se lo pidiera. Se había convertido en el símbolo máximo del macho mexicano. Invencible, valiente, con un corazón tan grande como su orgullo. Se sentía intocable, protegido por una armadura mística que ningún golpe podía penetrar. Era el orgullo de un pueblo que se veía en su rostro curtido, en su sonrisa franca y en la furia de sus puños. Se había convertido en el rey del mundo. Un monarca absoluto, sentado en un trono forjado con sangre, sudor y la adoración de millones.
pero la luz que emite una corona tan pesada es cegadora. Y en la oscuridad que proyecta, las sombras crecen, se alimentan, esperan. El mundo se preguntaba quién podría vencerlo. La pregunta correcta, la que nadie se atrevía a hacer en voz alta, era otra. ¿Qué pasaría cuando el hombre en el espejo, el dios de barro, comenzara a creerse su propia leyenda? ¿Qué demonios se desatan cuando un mortal se convence de su propia inmortalidad? La mente era un campo de batalla. Los fantasmas de sus victorias le susurraban que él era un dios, que no necesitaba ayuda de mortales. La soberbia, ese viejo aliado, le decía al oído: no necesitas esto. Eres Chávez. Una línea más y mañana empiezas de nuevo. Nadie tiene por qué saberlo. Y a veces, el diablo ganaba un round, una llamada equivocada, un momento de debilidad, y la caída era instantánea, más dura que cualquier golpe de rándalo de la olla, porque esta caída no era pública, no generaba titulares. Era una caída silenciosa, solitaria, que venía acompañada de una oleada de autodesprecio tan tóxica como la droga misma. Cada recaída era la prueba de que el diablo no soltaba a sus presas fácilmente, lo arrastraba de vuelta al lodo, le recordaba que su alma todavía le pertenecía, pero en el fondo del abismo, en el silencio de la derrota total, algo se encendió. No era la furia del campeón, sino la desesperación de un padre que quería volver a ver el orgullo en los ojos de sus hijos. No era el ego del ídolo, sino la humildad de un hombre que por fin entendió que no podía ganar esta guerra solo. Comenzó a escuchar, comenzó a hablar de su dolor, de su miedo. El rugido del estadio azteca no se apagó al terminar la pelea. Se trasladó de la arena a los salones privados, a las mansiones en las lomas, a las fiestas que duraban hasta que el sol, avergonzado, se atrevía a salir. Julio César Chávez ya no era un hombre, era un rey, y un rey debe tener su corte. Pero las cortes, a menudo, están llenas de sombras. Alrededor del campeón invicto, comenzó a tejerse una telaraña de aduladores, de amigos de ocasión, de hombres con sonrisas anchas y manos extendidas, que le llamaban campeón, mientras vaciaban sus bolsillos y su espíritu. Eran las sanguijuelas vestidas de seda, los parásitos que se alimentan de la gloria ajena. La disciplina de hierro que lo había sacado del vagón de tren, comenzó a oxidarse. El gimnasio, antes un templo sagrado de sudor y sacrificio, se convirtió en un desfile. Las carreras matutinas se hacían más cortas, a veces opcionales. ¿Para qué? Se decía a sí mismo. Era Julio César Chávez. Podía vencer a cualquiera con la mitad de su fuerza, con el puro peso de su leyenda. Su gancho al hígado seguía siendo un arma letal, su quijada de granito parecía indestructible. Las victorias seguían llegando, una tras otra, pero eran triunfos huecos, ecos de un poder que comenzaba a desvanecerse. Por primera vez en su vida, el guerrero invencible admitió que estaba roto, que estaba aterrado, que necesitaba ser salvado. Cada día de sobriedad era una victoria ganada con sangre, sudor y lágrimas. Era una victoria contra los recuerdos, contra los falsos amigos que lo llamaban para una última fiesta, contra la voz seductora del vicio que le prometía un escape fácil. Aprendió la lección más dura de su vida. El verdadero poder no estaba en no caer nunca, sino en la voluntad de levantarse una vez más, con las rodillas sangrando y el alma hecha pedazos. Dejó de pelear por cinturones de oro, y empezó a pelear por mañanas limpias. Dejó de buscar la adoración de la multitud, y empezó a buscar el perdón de su familia. Esta no era una pelea de 12 asaltos con un ganador anunciado al final. Esta era la pelea de 1000 asaltos, una que se libra cada mañana al mirarse al espejo y tomar una decisión. Hoy no. Hoy el diablo no gana. Su récord de invencibilidad se había roto, su aura divina se había desvanecido, pero ¿acaso no estaba librando en ese momento la pelea más importante de su vida? La batalla no por la gloria, sino por la redención. La lucha no por un legado en el boxeo, sino por la supervivencia de un hombre. El público no lo veía, cegado por el brillo del cinturón, pero su esquina, su familia, sentían el frío que empezaba a emanar del trono. Y entonces, llegó él. Un hombre con una risa como un trueno y un peinado que desafiaba la gravedad. Don King. El diablo no siempre llega con cuernos y un tridente. A veces llega con un contrato millonario y la promesa de hacerte más grande que Dios. King no vio a un boxeador, vio un imperio. Y supo exactamente qué grietas explotar. Alimentó el ego de Julio,
Lo aisló aún más de las voces de la razón, y lo envolvió en un torbellino de vuelos privados, lujos obscenos y promesas de inmortalidad. Con cada cheque firmado, Chávez le entregaba un pedazo más de su alma, sin saber que el precio real no estaba escrito en el papel. Don King no quería un campeón disciplinado, quería una estrella errática, un producto más fácil de controlar, de exprimir hasta la última gota. El veneno no solo venía de fuera. El verdadero antagonista, el más íntimo y letal, ya había encontrado una puerta abierta en el alma del guerrero. Comenzó como un compañero de celebración, un brindis para festejar la victoria, un alivio para la presión insoportable de ser el ídolo de 100 millones de mexicanos. Y eso nos obliga a preguntar, ¿qué define a un verdadero campeón? ¿El número de victorias en su récord, o la fuerza para conquistar al demonio que lleva dentro? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El eco de la campana final no sonó en un estadio, sino en el silencio de una habitación de clínica. La victoria más grande de Julio César Chávez no le otorgó un cinturón de oro, sino algo infinitamente más valioso: el derecho a un nuevo amanecer. El hombre que salió de aquel infierno ya no era el ídolo intocable, ya no era el dios de Culiacán. Era simplemente Julio. Un padre. Un sobreviviente. Un guerrero herido que por fin había encontrado la paz, no en el rugido de la multitud, sino en la quietud de su propia alma. Hoy, el hombre que camina entre nosotros es vulnerable, es humano, su rostro cuenta la historia de cada batalla, dentro y fuera del ring. Las arrugas son el mapa de sus triunfos y sus desastres. Su voz, a veces quebrada, ya no proclama su invencibilidad, sino que advierte sobre los demonios que él conoce tan bien. No esconde sus cicatrices, las muestra como medallas ganadas en la guerra más importante de todas, la guerra contra sí mismo. Y así, volvemos a aquella noche en Las Vegas. El alcohol se volvió un refugio, y en la oscuridad de ese refugio, otro demonio esperaba su turno. Un polvo blanco, que prometía extender la noche, silenciar las dudas y hacer que el rey se sintiera de verdad como un dios. La primera línea no fue una caída, fue una seducción. Fue la promesa de que la fiesta nunca terminaría, de que la gloria sería eterna. Pero era una mentira. Cada noche de exceso era un clavo más en el ataúd de su invencibilidad. El campeón del pueblo, el hombre forjado en la pobreza y la promesa a su madre, estaba siendo devorado desde adentro. Su cuerpo aún respondía en el ring, por pura memoria muscular, por un corazón de guerrero que se negaba a rendirse. Pero sus ojos, antes llenos del fuego del hambre, ahora mostraban un cansancio profundo, una herida que ningún médico podía curar. Ganaba peleas, pero estaba perdiendo la guerra contra sí mismo. La sombra de la corona era más pesada que cualquier rival, y ya comenzaba a asfixiarlo. Era el rey de un castillo de naipes, sonriendo para las cámaras mientras un viento huracanado se formaba en el horizonte, listo para derrumbarlo todo. A la pregunta que ha flotado en el aire durante décadas: ¿qué fue lo que derribó al hombre que parecía un dios? La respuesta, ahora lo sabemos, no estaba en los puños de Frankie Randall. Randall fue solo el mensajero, el instrumento del destino. Quien derrotó a Julio César Chávez fue el reflejo en el espejo. Fue el hombre que había firmado un pacto que ningún campeón puede ganar. No fue un golpe lo que lo puso de rodillas, fue el peso de su propia soberbia, el veneno de la adicción, la cuenta que el diablo finalmente vino a cobrar en la noche que su fe, o lo que quedaba de ella, ya no fue suficiente para salvarlo. Su verdadera victoria no fue mantener un récord perfecto, sino sobrevivir para contar la historia. Y es por eso que su legado es eterno. Ya no se le recuerda como el dios invencible, sino como algo mucho más poderoso. Un hombre. Un hombre que conquistó el mundo, perdió su alma y peleó con las uñas y los dientes para recuperarla. El dios de barro se rompió, sí, pero al hacerlo, reveló un espíritu que se negaba a morir. Su leyenda no está escrita en la perfección de un récord, sino en la imperfecta y gloriosa crónica de su humanidad. Y aquí, la pregunta se vuelve inevitable, y te la hago a ti, que escuchas esta historia. ¿Quién fue el verdadero culpable de esta erosión? ¿Fueron los falsos amigos que lo rodearon como buitres? ¿Fue Don King, el titiritero que movía los hilos del poder y la codicia? ¿Fue el veneno blanco que le susurraba mentiras al oído? ¿O fue el propio Julio, el hombre que, creyéndose intocable, le abrió la puerta de su reino a los demonios?
Déjame saber en los comentarios cuál crees que fue la primera pieza que cayó en este trágico dominó. La soberbia es un veneno que se bebe en copas de oro. Y Julio César Chávez para entonces ya había vaciado la bodega entera. La noche del 29 de enero de 1994, no subió al ring un guerrero preparado para la batalla. Subió una leyenda que creía que su propio nombre, su sola presencia, era suficiente para doblegar a cualquier mortal. El entrenamiento había sido una farsa, las noches de disciplina se habían cambiado por fiestas que duraban hasta el amanecer. Confiaba en su mito, en el aura que lo protegía, en el pacto que lo hacía invencible. Frente a él, Frankie Randall no era un rival, era un espejo. Un espejo que reflejaba al campeón disciplinado y hambriento que Julio había dejado de ser. Nos enseñó que se puede tocar el cielo y descender al infierno en la misma vida, y que la verdadera grandeza no reside en no caer nunca, sino en tener el coraje de levantarse una vez más. La leyenda de Julio César Chávez es un corrido, una canción de gloria y advertencia que resuena en cada gimnasio de México. Pero su historia no es la única. El deporte está lleno de héroes trágicos, de almas que volaron demasiado cerca del sol. Hay otros ídolos que caminaron por el filo de la navaja, otros pactos sellados en la oscuridad de la noche. Si quieres conocer sus historias, si quieres entender por qué amamos a nuestros guerreros no por su invencibilidad, sino por su capacidad de sangrar y levantarse, suscríbete. Acompáñanos a desenterrar las leyendas de aquellos que, como el gran campeón mexicano, nos demostraron que la verdadera inmortalidad no se encuentra en la ausencia de caídas, sino en la voluntad de volver a ponerse de pie.